que fue el mandatario de Colombia durante el año 2002 al año 2010, fue la persona que ejecutó, la persona que implementó el Plan Colombia. Señor expresidente Álvaro Uribe, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, a usted y a todos los televidentes. Expresidente, ha finalizado este encuentro entre el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Barack Obama. El mandatario estadounidense ha anunciado una nueva fase del Plan Colombia. Ha dicho que esta nueva fase se va a llamar Paz Colombia. ¿Usted qué opinión le merece esta decisión que ha tomado el gobierno estadounidense en el contexto de los diálogos de paz que viene adelantando el presidente Santos y las FARC? Bueno, ojalá haya la condición de que se revise esta política del gobierno colombiano frente a la FARC, porque la FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo. Imagínense, yo como presidente firmé casi 1.200 órdenes de extradición a narcotraficantes, y al cartel de cocaína más grande del mundo no lo van a extraditar, no tendrá cárcel doméstica y además le enciman la elegibilidad política. Ese es un pésimo ejemplo. Entonces, muy interesante la cooperación de Estados Unidos, pero no para legalizar al narcotráfico, al cartel de la FARC, sino para que Colombia pueda derrotar definitivamente al narcoterrorismo. Señor expresidente, ¿usted cree que este es el entierro del Plan Colombia o es una nueva fase tal y como lo ha determinado y calificado el presidente estadounidense Barack Obama? Miremos, esa es una fase por verse, pero hagamos un recuento. El presidente Pastrana con el presidente Clinton y la ayuda muy eficaz del embajador Luis Alberto Moreno, muchos norteamericanos y muchos colombianos crearon el Plan Colombia. A mí me correspondió coincidir 19 meses con el presidente Obama, le ayudó mucho a Colombia. Firmamos con él el acuerdo de prolongación del Plan Colombia. El actual presidente de Colombia, que como ministro había impulsado ese acuerdo, lo engavetó, no lo llevó al Congreso a ratificarlo, y ahí empezamos mal. Con el presidente Clinton no coincidí, pero él le dio un gran apoyo a nuestro gobierno. Y tengo toda la gratitud con el presidente George Bush. ¿Por qué? Él tomó decisiones cruciales por confianza en Colombia y por confianza en nuestro gobierno. Una, poner en marcha la interceptación aérea. Al año siguiente veíamos el espacio aéreo colombiano libre y los vuelos ilegales fundamentalmente en el espacio aéreo de Venezuela. Y una decisión muy importante del presidente Bush, por confianza en nuestro gobierno, autorizó que le vendieran a Colombia municiones de precisión. Eso fue el principio del debilitamiento del narcoterrorismo en Colombia. Nosotros, por nuestra parte, ¿qué hicimos? Para poder pagar la seguridad, derramamos el impuesto al patrimonio. El gobierno anterior, el que me antecedió, el presidente Pastrana, había creado Familias en Acción. Nosotros las multiplicamos por 13. Nosotros introdujimos una serie de programas de sustitución de cultivos y el programa de 100.000 familias guardabosques para que no sembraran coca, cuidaran la recuperación del bosque, programa abandonado por este gobierno. Introdujimos la erradicación manual, hoy está en los mínimos, como han acabado también la fumigación. ¿Y cuál es el resultado de lo que ha ocurrido en el gobierno Santos? Mire, Colombia era un país que exportaba 700 toneladas métricas de cocaína al año. En nuestro gobierno bajó a 170, habríamos querido 0. Pero ya en el 2014, en el gobierno actual, subió a 400 y está ahora bordeando las 500. El narcoterrorismo se está apoderando nuevamente silenciosamente del país. Toda esta negociación de Santos con la FARC hasta ahora ha servido para que la FARC tenga más narcotráfico, se rearme, aumente extorsión. En lo que tiene que ver entonces con la lucha contra el narcotráfico, ¿podría llegar uno a concluir que ese es uno de los fracasos del Plan Colombia 15 años después? No, ese es un fracaso de la administración Santos y es deliberado. No culpa de los Estados Unidos, que nos ha ayudado mucho. Hasta cuando utilizamos bien el Plan Colombia, Colombia iba derrotando el narcotráfico. Veníamos sumamente bien. Pero mire lo que ha ocurrido y las cifras son elocuentes. El aumento en los cultivos, el aumento en las toneladas métricas de coca que está exportando el cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC.
Presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy Barack Obama también dentro de su discurso, dentro de las palabras que entregó en esa recepción que ofreció en Washington, ha dicho que en ese proceso de paz que negocia, en ese modelo de paz que negocia el presidente Santos con las FARC, están en el centro las víctimas. ¿Usted cree que realmente en ese acuerdo de paz están en la mitad de ellas las víctimas? Pero mire que el presidente Obama no se refirió a los aspectos contenciosos en Colombia. Porque, por ejemplo, nosotros hemos dicho que por qué no se le exige a la FARC que entregue el dinero para reparar a las víctimas. Nosotros hemos dicho que con esta elegibilidad del terrorismo, con esta falta de cárcel al narcoterrorismo, con esta falta de castigo, no se va a garantizar el principal derecho de las víctimas, que es el derecho a la no repetición de la violencia. Porque la mezcla de impunidad y elegibilidad política lo que va a hacer es estimular nuevas violencias. Es un ejemplo creador para expandir, para que nazcan nuevas violencias. A eso no se ha referido el presidente Obama, que son puntos contenciosos en Colombia. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la falta de castigo a los cabecillas del terrorismo, con convertir al narcotráfico en delito político, cuando en Colombia el narcotráfico ha financiado las grandes masacres. No podemos estar de acuerdo con que no haya cárcel a los cabecillas, que les den elegibilidad. Y hay un problema sumamente grave. Van a poner la economía colombiana a depender de la FARC, como ya la están poniendo, a pesar de que muchos empresarios no lo creen. Mire, si usted lee los acuerdos de La Habana, a la FARC la convierten en la interlocutora válida para el desarrollo rural, cuando ha martirizado a la Colombia rural. Y esto es lamentable, que el gobierno Santos ahora convierta en su socio para combatir al narcotráfico al principal cartel de cocaína del mundo, que es la FARC. Son temas de desacuerdo y muy hondos. Usted fue el mandatario, como lo dije al comienzo, que ejecutó el Plan Colombia. Quizás fue el mandatario que más recursos recibió, debido a que fueron 2 periodos presidenciales consecutivos. En ese contexto, usted era uno de los invitados hoy por el presidente Barack Obama a asistir a esta reunión. ¿Por qué decidió no asistir, señor expresidente? Ya le he expresado todos estos desacuerdos con la actual administración de Colombia. Querido amigo, imagínense ese esfuerzo que hicimos, casi 1.200 órdenes de extradición firmadas en mi gobierno. Yo pienso en los funcionarios que me acompañaron, en los policías, en los soldados, y ahora al cartel de cocaína más grande del mundo, de acuerdo con el gobierno de Colombia, no lo van a extraditar, tampoco va a sufrir castigo interno y le van a encimar elegibilidad. Usted dice que el gobierno que más recursos recibió, el nuestro, y el que más aportó, porque no había con qué pagarle a los soldados. Derramamos el impuesto al patrimonio. Ya le conté que hicimos en Familias en Acción, en Familias Guardabosques, en Erradicación Manual, y aplicamos decisiones muy importantes con las cuales nos favoreció Estados Unidos, como la decisión que le pedimos a Estados Unidos y la concedió al presidente Bush de poder utilizar infralogística norteamericana para la persecución de los vuelos ilegales, y la venta que le autorizaron a Colombia en el gobierno nuestro de las armas, de las municiones de precisión, con lo que empezamos a abatir eficazmente al terrorismo. ¿Qué he hecho yo esta semana? Hombre, desde la semana pasada le envió una carta de agradecimiento al presidente Obama, a los Estados Unidos. Me confirmaron los funcionarios diplomáticos norteamericanos que la carta llegó a la Casa Blanca. La envié con suficiente antelación, por supuesto, por respeto al jefe de Estado de los Estados Unidos, al protocolo norteamericano. No seré yo quien revele el texto de esa carta. ¿Y respondió el presidente Barack Obama a esa carta que usted le escribió? Yo he tenido una conversación permanente con su embajador y con su delegado en las conversaciones de La Habana. Ayer volví a hablar con él. Señor expresidente, antes de salir a esta segunda pausa comercial, les quiero preguntarle si usted cree que el Plan Colombia fue el que permitió que en ese momento las FARC estén negociando un modelo de paz en La Habana, Cuba. El Plan Colombia ayudaba mucho, pero si usted tiene Plan Colombia pero no tiene voluntad política de seguridad en Colombia, nada gana.
si usted tiene Plan Colombia, pero le da impunidad al terrorismo, nada gana. Yo creo que fue una combinación de la ayuda de los Estados Unidos a través del Plan Colombia y la decisión de los soldados y policías de Colombia, de quienes me acompañaron, de nuestro gobierno, de financiar a las Fuerzas Armadas, de combatir severamente el narcoterrorismo, de garantizar una política de seguridad democrática que siempre dijimos que era una política de paz porque era una política de valores democráticos y una política que estuvo acompañada de una política de promoción de inversión muy importante y de avance de políticas sociales. En aquello que nosotros llamamos el triángulo de la confianza: seguridad, inversión y política social. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Invitamos a nuestros televidentes a que continúen opinando al tema del día de hoy. A propósito de la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia, ¿creen ustedes que ese acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Colombia cumplió sus objetivos? Los invitamos a que respondan a las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos en la parte final con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mandatario colombiano que durante 8 años ejecutó el Plan Colombia, que hoy cumple 15 años. Uribe Vélez, el mandatario colombiano que ejecutó entre el año 2002 y el 2010 el Plan Colombia. Expresidente, hay un capítulo del Plan Colombia que me gustaría analizar con usted. ¿Qué papel jugó este plan de cooperación militar y económica para contener esos intereses geopolíticos que, por coincidencias en el tiempo, tuvo el mandatario venezolano Hugo Chávez en la región? Yo diría que coincidió la llegada del castrismo a Venezuela a través del presidente Chávez con la llegada del gobierno nuestro a Colombia. Y nosotros, digamos, con una idea muy clara de tener un país seguro, un país con condiciones de expansión de inversión privada, un país que creara condiciones para poder avanzar en las políticas sociales. Entonces se contrastaron los dos modelos. Yo creo, y lo digo sin vanidad, haberle dejado una muy buena herencia al gobierno Santos, que la ha malbaratado. Chávez le dejó una pésima herencia a Maduro, que Maduro la ha seguido empeorando. Chávez no alcanzó a ver en vida la tragedia de sus fracasos, la consecuencia de su tragedia. Y nosotros le dejamos tan buena herencia a Santos que no ha sido capaz de acabar con ella, a pesar de todo lo que la ha malbaratado. Y por supuesto, esas ayudas del Plan Colombia fueron muy importantes, como ya lo decía yo en el segmento anterior, pero se juntaron el hambre con la necesidad, porque se juntó la ayuda del Plan Colombia, lo que nos ayudaron, por ejemplo, con la decisión del presidente Bush para entregarnos las armas de precisión, para entregarnos la logística para la interceptación aérea, con nuestra determinación absoluta de derrotar el narcoterrorismo. Yo creo que fue una buena alianza. Expresidente, hablemos de las críticas que también ha tenido el Plan Colombia. Una de ellas tiene que ver con que finalmente no se consiguió la derrota de los grupos terroristas por vía militar y que tampoco pues representó el fin del narcotráfico. ¿Usted qué opina de eso? Primero, es que el tema no se puede poner entre derrota militar o diálogo. Eso es una equivocación, pero se avanzó enormemente en la desarticulación del terrorismo. Nosotros teníamos una política de seguridad que tenía también reinserción generosa, una diferencia con lo actual, sin impunidad y sin elegibilidad política de responsables de atrocidades. Nosotros acompañábamos esa política de autoridad con políticas sociales, las zonas de consolidación, toda la política social de la época, familias en acción, familias guardabosques, sustitución de cultivos, el tema de los ancianos, la expansión educativa, el SENA, etcétera. Si el presidente Santos hubiera continuado la política de seguridad democrática y le hubiera mejorado, el país estaría en paz. Seguramente los cabecillas del narcoterrorismo estarían en La Habana o en Caracas, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia. El país, cuando terminó nuestro gobierno, el país no quedó convertido en un paraíso, pero indudablemente que iba mejorando y bastante. Eso se despilfarró. Y lo que da tristeza es que después de todo ese esfuerzo de los Estados Unidos, que se gastó $10.000 millones, de tantos colombianos, incluido el gobierno que yo presidí, sus ministros de defensa, Marta Lucía Ramírez, Camilo Espina, el doctor Jorge Alberto Uribe Chavarría,
los comandantes de las Fuerzas Armadas, los soldados, los policías, los fiscales, los jueces, después de todo ese esfuerzo, vamos a llegar, no por culpa de Estados Unidos, sino por una decisión equivocada del gobierno de Colombia, a claudicar ante el terrorismo y a decirle al cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC, que no lo van a extraditar, que tampoco va a tener castigo interno y que le van a encimar elegibilidad política. Expresidente Uribe, para finalizar esa entrevista, hoy el presidente Barack Obama, como lo dije al comienzo, habló de una nueva fase del Plan Colombia. La denominó Paz Colombia. ¿Usted cree que esto es una nueva fase del Plan Colombia, teniendo en cuenta que en los acuerdos de La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno colombiano, ya prácticamente quedó declarado como delito conexo al delito político el narcotráfico, y quienes lo cometieron al interior de las FARC no van a pagar posiblemente ni un solo día de cárcel, inclusive podrán llegar a ser hasta amnistiados? Mire, oponernos a eso no es por capricho. Oponernos a eso es porque el derecho tiene que surgir de la realidad. Y el hecho en Colombia ha sido que el narcoterrorismo ha sido la fuente de las grandes masacres que tanto han afectado a Colombia. Ha sido el gran obstáculo al desarrollo del campo. Ha sido el padre del asesinato. Entonces, ¿cómo lo van a legalizar? ¿Cómo lo van a volver delito político cuando ha sido claramente acción terrorista? Nosotros confiamos que la reacción del pueblo colombiano haga enmendar esa parte de los acuerdos, como otras partes. Y confiamos también que los Estados Unidos piense muy bien el tema. Y esperamos que Estados Unidos, en esa negociación con el gobierno de Colombia, tenga en cuenta que hay una equivocación muy grande al legalizar, como lo pretende el gobierno de Colombia, el narcoterrorismo, al darle esa legalización al cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC. Si el gobierno Pastrana en el Caguán le hubiera ofrecido a la FARC la mitad de lo que le ha dado el gobierno Santos, que el gobierno Santos no ha negociado con la FARC, el gobierno Santos le ha entregado a la FARC todo lo que la FARC ha pedido. Eso no ha sido una negociación, sino una claudicación. Si Pastrana les hubiera dado la mitad, seguramente habrían firmado el del Caguán. Ahora van a firmar, pero es que el tema no es que firmen o no firmen, que lo van a hacer y se llena el mundo de júbilo. El tema es que esa firma, con impunidad, con elegibilidad política de cabecillas, volviendo los interlocutores para las políticas rurales, haciéndolos los socios legítimos del gobierno para combatir el narcotráfico, permitiendo el chavismo a través de la FARC en la dirección de la economía contra el sector privado. Todo eso va a engendrar nuevas violencias. Expresidente, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Hemos querido tener un especial periodístico con los dos expresidentes que precedieron al actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, quien lo gestó, Andrés Pastrana, y quien lo ejecutó en Colombia, usted, Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24.